Nuevo episodio de Sentido Común y hoy vamos a estar hablando de cine. Sí, cine hondureño, bueno, con coproducciones, pero un productor 100% nato, productor, guionista, director, absolutamente de todo. Tuve la suerte de trabajar con él en algunas ocasiones y la verdad que es un placer tenerlo acá en Sentido Común. William Reyes, ¿Qué tal? qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? No, agradecido por el espacio y como decís, qué bueno volver a convivir después de haber trabajado tanto tiempo juntos. Hemos trabajado un tiempo juntos atrás, en esas épocas tal vez más Jóvenes. jóvenes, más jóvenes, menos arrugas, más tranquilos. ¿Nace esta pasión en el cine para vos? ¿De dónde? Yo creo que desde niño, fíjate, porque desde que estaba, yo creo que mi mamá influyó mucho en eso, porque desde que estaba en el kinder me metía en obras de teatro. Y luego ya en la escuela también me mantuve así. Y en el colegio surgió algo interesante. Y era como que yo escribía y dirigía muchas de las obras del colegio también. Ajá. Entonces yo creo que nace desde ahí. Y luego cuando ya iba para la universidad era como que yo quería hacer películas, digamos. No Sí, sabía de qué tipo de películas, pero yo sabía que quería hacer cine. Pero aquí en Honduras no existe la carrera de cine. correcto. Entonces estudié una carrera con un enfoque en producción audiovisual y ya luego ya pude estudiar cine, pero más en investigación. Al final el cine es una cosa que se aprende practicando. Correcto. Entonces yo me acuerdo que con mis amigos de la U hacíamos unos proyectos ahí que algunos nunca van a salir a la luz porque eran como una práctica, digamos. Eso. Claro, ahora, bien decías que, claro, de niño sale esta pasión por el cine, ligado con tu mamá, te ayudó el tema de la escuela, empezaste como a desarrollar esa pasión, pero bien decías que en Honduras no hay una carrera, pero tampoco hay una industria, tampoco había alguien que te empujara a decir, el cine acá es otro rollo, no, al contrario, acá el cine en aquellos tiempos, imagino, y ahora incluso medio que también, es una carrera muy difícil. ¿No sentías en algún momento que no iba a ser posible? Fíjate que sí, y mucho por eso que decimos que como no hay una industria, mucha gente dice que, por ejemplo, en Honduras llegamos tarde al cine, porque la gente, pues sabemos que es una realidad que ha dejado de ir a la sala por consumir mucho más en casa, en las plataformas. Claro, Y países como Argentina, que es donde sí, vos sos, o México producían hace 100 años hacían claro, cine. Entonces, y en Honduras hasta hace muy poco empezamos a producir un poco más. Y no teníamos referentes, digamos, pero siempre estaba como esa espinita. Yo sabía que de alguna manera se podía lograr. Yo me quedo mucho con un pensamiento, yo tengo un programa de formación para comunidades afroindígenas y me quedo mucho con un pensamiento de uno de nuestros alumnos que dice como, yo nunca pensé en mi vida que yo podía hacer cine y ahora sé que también me lo merezco, dice él. Y yo fue claro. como, yo creo que es una cosa que tenía como interna yo, que de alguna manera lo iba a hacer. Creo que era como muy ambicioso en ese sentido. Bueno, bien, y no desististe en un país en el cual sabemos que uno desiste rápido porque los sueños y las oportunidades parecen que se truncan con cada reunión que tenés, porque me imagino que en ese proceso de querer hacerlo, te encontraste con un montón de nos, no, eso no se puede hacer acá, eso no, eso no. ¿Cómo fuiste enfrentando eso? Porque tampoco es que venís, cualquiera puede venir a hacer una película de, vamos a poner $1 millón a hacer una película, no, es imposible. Ujú. Venís de abajo con esa iniciativa. ¿Cuántos no te encontraste en el camino de querer desarrollar cine en Honduras? Yo creo que el nacer en Honduras te prepara como para todo esto, Sí, definitivamente. O sea, nacemos en un país lleno de corrupción, o sea, es la cultura del más vivo, ¿me entendés? Entonces es bien difícil, pero de cierta manera como que te prepara para eso y también te prepara como para todas las adversidades, porque yo creo que lo que tenemos en el cine latinoamericano es que con muy poco podemos hacer mucho y eso es como una característica que tiene nuestro cine. Y a pesar de que han habido nos, muchísimos, yo creo que he tenido como mucha persistencia en eso. ujú, O sea, para decirte que era como, incluso mi mamá desconfiaba cuando yo le dije que iba a estudiar como esta carrera de producción audiovisual. Mucha gente, pero era claro. como que yo tenía como ese foco donde quería llegar. Y creo que eso fue como, eso me ayudó. ¿Y a dónde querés llegar? Porque hoy estás en una posición, pero ¿a dónde querés llegar? Fíjate que en ese momento yo estoy cumpliendo un sueño y mi sueño era hacer una película desde Honduras, mi primera película desde Honduras y de calidad internacional. Y yo creo que eso es una característica que la gente ve en la película y la gente lo comenta. Y por eso trabajé como con los mejores profesionales, digamos, con algunos de los mejores profesionales y porque quería hacer eso, una película de calidad desde Honduras. Yo quiero hacer cine, mi ambición es hacer cine en Honduras con una calidad internacional. Y eso es un gran reto.
Es un gran reto, como bien decías, que tenemos esa capacidad los latinoamericanos de hacer mucho con poco. Es muy fácil hacerlo con un montón de presupuesto, pero cuando no hay presupuesto es la parte más complicada. Hoy tuve la suerte de encontrarme con uno de los actores principales, Denis Mencía, y me mencionaba algo muy importante que me pareció muy curioso. Sabemos que la industria, como no hay cine, tampoco hay actores en Honduras, desarrollados, con experiencia y con una constancia laboral. Creo que el actor se tiene que estar trabajando constantemente. Puede ser el mejor actor del mundo, pero está 5 años sin trabajar, tiene que volver Ujú. a activarse. ¿Tuviste la iniciativa de poder preparar al talento hondureño para que se pueda desarrollar en esta película? ¿Cómo fue esa experiencia a nivel logístico de poder contar con estos dos profesionales, porque estaba la actriz de Colombia, ayudándoles en todo? Mira, el cine hondureño tiene dos grandes problemas, que son guión y actores. Porque sí tenemos muchos actores, pero son actores de teatro. Y una cosa es la actuación para teatro y la actuación para cine. Entonces, por ejemplo, el primer problema que era el tema de guión, nosotros la manera en que nos cubrimos fue, yo escribía y me asesoraba. Mi primer asesor fue Manuel Mejía, que es un guionista hondureño, y luego ya evolucionamos y tuvimos ya otros guionistas de otras regiones. Estuvimos en espacios en Colombia, en México, y también tuvimos una asesora española. Porque estábamos buscando eso, como que la película fuera muy local, pero que se sintiera muy universal. Que sea Claro, una película que vos la ves y puede pasar en cualquier parte del mundo. Es correcto, una familia que le puede pasar a cualquier claro. familia en cualquier parte del mundo. Y luego en el tema de actuación, lo que hicimos fue meterlo durante 3 semanas a los actores, a todos, porque teníamos actores naturales, actores de teatro, a Denis, que trabaja mucho para plataformas y películas en Estados Unidos, y luego teníamos a Henry Cardeño, que ya viene de las telenovelas. Ujú, Entonces teníamos muchos matices y claro. todos ocupábamos llevarlos a un mismo nivel. Vine yo y me fui como 3 semanas primero a Cuba, a un taller de dirección de actores, y luego regresé y luego trabajamos con estos dos asesores que son de Fundación Ishkanul, que es una fundación de Jairo Bustamante en Guatemala, Bien. que es un director como muy reconocido allá. Entonces profundizaron en el tema de actuación y también en el tema de los personajes, como todos llevarlos a un mismo nivel. Y ahorita que vayas a ver la película se siente eso, como que pareciera que todos están en un mismo nivel actoral. Bien, porque eso es lo que encontrábamos nosotros en las películas convencionales que uno ve todos los días o cada tanto en Honduras, de un contraste. De hecho, bueno, estaba el mismo nivel bajo. Entonces era muy difícil encontrar tal vez un actor que te encontrabas que era muy bueno y el resto, la verdad que no podía interpretar. Era la misma persona haciendo lo mismo, escupiendo letra y demás. Y vamos a ver la película de Eva, a ver qué tal y ese proceso de cómo se desarrollaron. Hoy me hablaba eso Denis y me parecía muy interesante de cómo llegaron todos a estar al mismo nivel. Ujú. Encontraron un balance para que obviamente se pueda realizar esta película. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer esta película, Eva? Mira, el proceso previo de desarrollo fueron 2 años en lo que estuvimos en espacios de laboratorio, escribiendo guión y buscando financiamiento. Luego la película se grabó en mayo de 2024, una postproducción de un año aproximadamente, y luego ya el estreno el año pasado en Roma, en noviembre. Bien, y fue a varios festivales, ¿verdad? ¿En qué festivales estuvo? Sí, ha sido muy loco porque estuvo, por ejemplo, en este festival en Roma, donde obtuvimos un premio. Luego estuvo en India, en el Festival de Cine de Kerala, que es una región muy grande, y el festival también. Y era como muy grato luego ver críticas en Letterboxd como de Wow. allá de Ajá, India. Yo como, me gustó porque la gente había conectado con al final la película habla del duelo. Entonces claro. como que la gente conecta con ese tema porque es un tema universal. Y luego estuvo en festivales en Estados Unidos, en el norte de Europa. Y así, en Estados Unidos también obtuvimos varios premios. Buen punto tener en cuenta que estuviste, hablamos de casi 2 años en preproducción, más la producción y después un año más. O sea, el tiempo que conlleva hacer una película que no estamos acostumbrados a eso acá en Honduras. Yo he visto que hacen una película en un mes y sabemos después el resultado final que queda, ¿verdad? Si quieren un resultado de talla internacional, pues toca trabajarlo en buena cantidad de años. En esa cantidad de años, ¿sufriste mucho, digamos, decepciones, idas y vueltas, momentos truncados? Porque me imagino que presupuesto, te tuviste que viajar porque la coproducción fue en Colombia, ¿verdad? Sí, bueno, ¿Cómo fue ese solo, proceso? solo tomando un poco de lo que decís, de Ujú, quizás estos procesos como muy rápidos, yo siempre hablo que la audiencia se merece respeto, porque la persona está pagando un boleto que le cuesta dinero. Entonces, cuando va a la sala, tiene que ver una película de calidad técnico-narrativa, porque para eso está pagando. Entonces, yo creo que ese irrespeto por la audiencia hizo que el cine nacional decayera a nivel de audiencias.
Y entonces, al final es eso, hay que tener un respeto por ellos. Literal. Y es una cosa que buscábamos nosotros, por eso respetar esos procesos en los procesos de la película. Bueno, al ser una coproducción, pues pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, en la postproducción, todo el sonido se hizo en República Dominicana, que fueron dos hondureños que trabajan allá Bien. en la industria de allá. Y entonces eso fue como muy bonito. Luego la parte del color se hizo en Costa Rica y toda la edición se hizo en Colombia, pero trabajamos de manera dual. Como era mi primera película, entonces queríamos ir viendo lo que íbamos grabando. Entonces trajimos al editor de Colombia y lo Ah, que se bien. grababa en el día, lo editábamos en el día, digamos. Ay, Y bien. entonces al día siguiente yo ya revisaba lo que teníamos. Por ejemplo, nos pasó en una escena que a mí no me gustó cómo quedó. O sea, yo decía como, no, no puede ser, quedó Ajá. horrible, estaba sufriendo, estaba decepcionado, como decimos. Pero el editor dice, hagámosla de esta manera. Y funcionó. Claro, te dio el giro, que lo Ajá. importante es la edición, ¿verdad? Que tal vez la escena está espantosa, pero te la pueden retocar de una manera tal que lográs. Sí, y me pasó con el final, que yo tenía otro final definitivamente en la película. Y ahora quedó un final como mucho más sutil, digamos, más Mm, cotidiano. claro. Y era como yo estaba enamorado del otro final. Entonces fue como una decisión como bien difícil dejarlo ir. Claro, tal cual. Y que toca. Que Exacto. toca porque si no, hasta incluso tantas grandes películas que de repente el final termina truncando todo. Algo Sí, tanto. y eso tuvimos bastante, fíjate, estuvimos de hecho espérate. Y de hecho también al final estuvimos en Sudamérica, estuvimos en Uruguay en corte final, Ah, bien. que previamente habíamos estado en Argentina, Bien. en Proyecta. Y luego, o sea, ahí nos vieron la película completa y también nos hicieron un análisis de las cosas que estaban fallando, quizá. Entonces, como esa parte importante de también asesorarse. Yo creo que a veces uno como director cae en el tema del ego. Y entonces es como es una cosa que hay que liberarse también. Correcto. Y suele pasar mucho acá en Honduras, que se aferran a ese ideal y nada más y sin compartir tal vez esa posibilidad de cambios. Y lo bueno que vos soltaste ese, o Sí. sea, saber de soltarlo por el bien del proyecto y no por bien tuyo. Me pasó también con una escena, que era una escena que clarifica mucho el personaje. Yo creo que una de las características que tiene este personaje es que es bien humano. O Ujú. sea, comete errores. Yo creo que no hay cosa más importante que conocer los errores y pecados de una persona porque es cuando la llegas a conocer realmente. Claro. Entonces, Eva no es una mujer perfecta, pero y tiene sus pros y sus contras. Entonces había una conversación donde se clarificaba esa necesidad, porque ella tiene una necesidad de validación, digamos, del Ujú. personaje. Y otro personaje se lo recalcaba, pero después dijimos nosotros como no. O sea, no es necesario que se lo diga en la película, sino que la audiencia lo vea, que la Claro, audiencia lo analice, porque yo aspiro mucho a eso también, como audiencias activas, claro. como películas que te hagan pensar, que te hagan sentir, no que te lo den todo de la boca. Exactamente. Ahora, ¿de dónde nace Eva? Contame un poco de qué trata la película para después interiorizar un poco más. Mira, Eva nace de un corto previo. Casi todas mis películas y cortos hablan sobre temas de mi comunidad, de la comunidad LGTB. Cuando yo era adolescente, para mí era, o sea, al final es importante esa representación en los medios. Claro. Entonces, cuando yo veía personajes gays, por ejemplo, muchas veces eran la comedia o el tema, al final, trágico por ser quienes somos, ¿me entiendes? Entonces, yo quería trascender eso y ser como mostrar películas donde somos seres mucho más complejos y seguir esa corriente del cine que se está haciendo actual en Latinoamérica, que Correcto. va en esa búsqueda también. Entonces, ha sido como esa búsqueda personal. Y muchas veces también habla de como de, ok, vos con tus películas buscas aceptación. Y yo digo como, no, yo no estoy buscando aceptación. Yo estoy buscando respeto, nada más. Correcto. Correcto. Porque yo no puedo buscar aceptación tuya porque vos no sos superior a mí. Es Eso es. correcto, es correcto. Entonces, sí, sí tiene mucho, mucho de personal esta película. O sea, Exacto. es la construcción de algo que fuiste viviendo en los años y obviamente lo trasladaste a diferentes personajes. Sí, al final es como te digo, todos son como seres sumamente complejos. O sea, y, por ejemplo, esta película, a pesar de tener una personaje trans como protagonista, la película no va de eso. La película Claro. va del duelo. O Ajá. sea, eso es como una característica más del personaje. Un elemento que está ahí, pero que se normaliza. Más no, vamos, ay, hay una trans en una película. No, es un personaje más como cualquier otro. Exacto, está Bien. normalizado. Normalizado. Cosa que está bueno porque también hay muchas películas que pasa todo lo contrario. Es, vamos a colocar un gay, un trans, un no sé qué género y dice, y vamos a centrarnos en eso porque también muchos dicen de la agenda y que hay que hablar de esto y Ujú, que hay que hablar de lo otro. Vos te fuiste por lo contrario y lo normalizaste 100%. exacto. Ahora bien, en la construcción de guión, porque yo siempre he pensado, me tocó actuar, tuve la suerte de actuar en otro país, acá también, pero
la construcción de guión, yo me pongo a pensar mucho en la cabeza de esa persona, de cómo cranea tanta cantidad de cosas. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo es tu proceso? ¿Te tomas tu tiempo cuando hay bloqueos de creativos? ¿Cómo logras encontrar el guión que vos querés? Digamos, un proceso personal, cuando yo defino si una película va a ser un corto o un largo, yo tengo el inicio y tengo el final. Lo principal que tengo siempre es el final. Ok, Ok, ¿cómo yo logro llegar a este punto de esta historia? Entonces, si el camino lo siento un poco largo, va a ser un largometraje. Si digo como no, solo quiero mostrar un sentimiento o algo, va a ser ujú, un corto, digamos. Generalmente tengo eso y trabajo mucho con las fórmulas de guión también. O sea, como en correcto, el sentido que es como tengo un inicio, un medio y un fin. Y es mm, como, ¿a qué me va a llevar eso? correcto. Y que al final, ¿qué es lo que quiero que la audiencia sienta también? El proceso es largo. Por ejemplo, me pasó con Eva que yo creo que tuve 6 tipos de historia. Como que Opciones. seis caminos, exacto. Originalmente, por ejemplo, la película era Una sola noche. Y yo me planteé un reto porque mi segunda película se llama Vientos de Verano, que la Ujú. voy a grabar en el próximo año. Ah, bien. Pero es una película mucho más cara que esta. Entonces, yo personalmente me puse el reto de decir 2 locaciones, 3 personajes. 2 locaciones, 3 personajes. Y eso me lo metí en la mente y fue como que me empecé a Claro, escribir con eso y fue así que nació esta película. bien. Y viene de un corto previo que se llama Victoria, que es de una mujer trans de mi pueblo. Y un diálogo que ella dice, yo dije como, ok, qué profundo este diálogo. Y fue a partir de esa idea que yo empecé a escribir esta película. Buenísimo. No, buenísimo. Y bueno, hablas de un punto que también, que de lo que se viene, que ya vamos a hablar, pero el financiamiento. Pregunta de chismoso. ¿De dónde lográs poder recibir esos apoyos dentro de lo que se pueda saber, verdad? Para poder realizar una película sabiendo de que es de talla internacional, latinos haciendo mucho con poco, pero ese poco, ¿de dónde sale ese apoyo? Mira, Honduras hasta hace muy poco es parte de Ibermedia, que es un fondo iberoamericano. De hecho, creo que fue el último país en sumarse. Entonces, eso permite que Honduras pueda acceder a esos fondos. Son aproximadamente $100,000 que se pueden obtener. El límite dice 150, pero lo que obtienes al final Ujú. son como 100. Nosotros ganamos Ah, ese bien. apoyo. Luego también se creó hace un par de años el Instituto de Cine. Entonces también obtuvimos el fondo para producción de largometraje. Y luego, al ser una coproducción, el financiamiento es 70% hondureño y 30% colombiano. Bien. Luego la otra parte fue como parte del fideicomiso de Colombia Bien. y por la dirección de cine de allá. Ah, bueno, bien. Entonces hubo un gran apoyo de varios sectores y muchos ligados con el cine, que esa es la parte importante. Sí, fíjate que esta película al final se movió rápido. O sea, fueron 2 años de Ujú. desarrollo y en 2 años ya estábamos grabando. O sea, hay Bien, películas que se tardan de 5 a 10 años en llegar al claro. financiamiento porque son como presupuestos más grandes. El presupuesto de nuestra película, por ejemplo, fue de $350,000. Con eso realizamos la película. O sea, nos pasó una vez que teníamos una reunión y había un posible coproductor francés y le parecía un presupuesto demasiado pequeño. Pero para Claro. nosotros era como un reto Un montón. Claro. poder conseguir eso. Pero sí lo Claro. entendíamos porque también los costos en Francia, por ejemplo, son muchísimo más altos. Correcto, correcto. Se viene una próxima película, me decías. ¿Siempre va a ser acá en Honduras o la vas a trasladar a otro país? No, bueno, esa segunda película que viene es una coproducción con República Dominicana Bien. y la voy a grabar completamente en Santa Bárbara. Ah, muy Sí. bien. ¿Siempre con temática de duelo, drama o vas a ir mezclando mientras lo que se pasa? A ver, ¿verdad? Fíjate que ese es un coming of age, pero es un western Ok. que se desarrolla ahí en esa zona. ¿Vos crees que, humildad aparte, esta película tuya a nivel producción es la mejor? Hoy actualmente en Honduras, a nivel de esa producción, ¿verdad? Yo diría que sí. Es técnicamente la mejor película producida en ese país. Yo creo que la película, la parte técnica sirve a la narrativa siempre. Entonces es una cosa que esta película busca también. ¿Y crees que puede ser el puntapié inicial al desarrollo no de una afición al cine, sino de una industria de cine? Sí, yo creo que estamos en un punto clave para que haya una industria de cine en Honduras. O sea, el cine no solo es cultura. O sea, el cine es un motor económico. Claro. O sea, mueve empleos, mueve todo el tema de gastos en hoteles, alimentación, y luego también es una manera de mostrar nuestro país al mundo. O sea, si te fijas la influencia que ha tenido el cine de Hollywood o el cine mexicano en nuestros países, o sea, muchos de esos lugares nosotros los conocemos por medio del cine. Mucha gente sueña por conocer Times Square
que lo hemos Por el visto en cine. miles de películas, Correcto. Spider-Man y todo, y luego vas a Times Square y es como, a mí me parece un lugar sumamente X, ¿me entiendes? Ajá. Pero el cine te lo muestra de una manera increíble. Y Literal. eso es lo que tiene, o sea, al final es la manera de venderse también. Correcto. Es parte, creo que es turismo, es cultura, es identidad de país. Y ojalá que se desarrollara. Creo que sería fantástico que la industria del cine se pueda desarrollar y obviamente hasta con parámetros y estándares, ¿verdad? Creo que habría que manejar estándares, volviendo un poquito al tema anterior, porque siento que no hubo un freno, no hubo una limitante a realizar muy malas producciones, porque hay que ser, la verdad, Ujú. hay pésimas producciones de cine en Honduras. Las he visto y hasta me da vergüenza ir al cine. A mí me ha pasado eso. ¿A vos te ha pasado más teniendo muchísimo más pasión y conocimiento por eso? Sí, definitivamente. Pero fíjate que yo tengo quizá una perspectiva diferente en ese sentido. Y es que quizá fue algo que aprendí en la maestría. Y es que muchas veces, incluso el cine malo, dice mucho de un país. Porque me ha pasado mucho con... Yo soy del occidente. Ujú. Yo nací en Gracias, crecí en Intibucá y en Comayagua. Entonces al final soy un hombre de pueblo, digamos. Y me pasaba mucho con películas hondureñas que tienden a estereotipar a la gente que venimos del pueblo Ajá, como que somos estúpidos. Y es exacto. como, o sea, qué falta de respeto, ¿me entiendes? O sea, tuve la oportunidad de ver una y me salí de la sala porque digo como... Pero al final también, siguiendo esta línea, la sociedad muchas veces piensa eso. O sea, vos venís de fuera a Tegucigalpa y muchas veces la gente que es de acá te ve menos por venir de fuera. Correcto. Entonces, son temas que no se hablan, pero que existen. Entonces, por eso este tipo de películas, yo creo que, aunque sean muy malas, tienen algo que decir. Son un reflejo de nuestra sociedad. Literal, es cierto, tenés toda la razón del mundo. Me diste un giro al pensamiento de. A veces es necesario también que sea un poco mala la película para poder criticar, Sí. para poder criticar un poco. Ahora bien, ¿dónde te ves en un futuro, William? Porque vos estás destacándote acá en Honduras, te conozco hace años, me acuerdo dónde estabas y dónde estás hoy, y es enorme tu crecimiento. ¿Dónde te ves en unos años? ¿Querés seguir haciendo cine acá o estás mirando ya otro norte? Fíjate que mi sueño es siempre seguir haciendo cine desde Honduras. O sea, yo próximamente me voy a mudar, pero quiero seguir haciendo cine acá. Y yo lo que quiero es como llevarlo a espacios internacionales el cine hondureño. Yo creo que en Honduras hay muchísima calidad. Ya estamos en un punto técnico muy bueno, pero hay que llevarlo quizá a contar más nuestras historias. Y yo creo que hay una necesidad del hondureño de verse reflejado en pantalla también. O sea, nos pasó en ciudades como Chicago, por ejemplo, que la gente tuvimos sold out, o sea, salas llenas. Bueno, Entonces fue bien bonito porque la mayoría eran hondureños que querían como conectar de cierta manera con sus raíces. Entonces yo le aspiro mucho a eso, o sea, a conectar. El cine al final es como una cosa de sentir y vivirlo. Entonces yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo, pero no va a ser de la misma manera en que lo voy a hacer acá. correcto, correcto. Sí, acá creo que más con todo el apoyo que estás empezando a tener y creo que el nombre que estás haciendo eh, te va a colocar en otra posición completamente diferente a nivel cine, desarrollo y creo que mucho más. Em, William, ahora bien, ¿crees que eh, es necesario que sea la parte de gobierno que apoye a la industria o la industria se tiene que empezar a desarrollar de manera autónoma? Yo creo que es de ambas partes. Lo que pasa también es que la industria en Honduras es muy pequeña también. O Ujú. sea, yo creo que somos muy pocos directores, por ejemplo, muy pocos productores. Entonces, tiene que haber 100% de ese apoyo gubernamental, porque si no es bien difícil financiar las películas. Y luego también es como, tiene que haber un sentido más de comunidad también entre los realizadores, entre la industria como tal. Sí, que eso que creo que hay mucho ego, ¿verdad? También. O sea, creo que hay lucha de ego siempre como yo quiero hacer la mejor película, el otro quiere hacer la mejor película, el otro también, y nunca hay un apoyo mutuo. Creo que si se juntaran algunos, pues sería fantástico. O sea, el peor enemigo de un realizador es el ego artístico. O sea, no hay Ajá, peor enemigo que eso. literal, literal. Bueno, centrándonos ya en Eva, se viene, bueno, este podcast va a salir unos días después, pero el estreno de Eva, Eva va a estar en todos los cines a nivel nacional. Emoción, sentimientos. Fíjate que la verdad que es una alegría al final que la gente pueda ver finalmente esta película. Va a estar en salas nacionales, en Cinemark, Cinépolis, Metrocinemas y Unicines. Y en Comayagua también va a estar en Cine Valladolid. Entonces, y también tenemos una pequeña gira a nivel nacional con los actores. Vamos a estar en Santa Rosa de Copán, Bien. San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Juticalpa.
yo creo que también es como que hay que apostarle mucho también a las pequeñas ciudades. Porque existe, a mí una ciudad que me encantó fue Santa Rosa de Copán Ujú. y andaba un sábado y el cine estaba abarrotado. Pero es porque todavía existe esa cultura como de ir al cine el fin Claro, de semana. que súper, sí, literal, como era en aquellos tiempos. Y yo creo que al final también una cosa es como que la película, yo creo que no solo esa, sino que cualquier película hondureña de calidad que llegue a salas hay que apoyarla mucho, porque pasa mucho que al ser cine nacional, entonces en muchos complejos tenemos una función, digamos, al día. Claro, claro. Entonces, todo depende de cuánta gente vaya a ver la película. Bien. Entonces, si la gente va a ver la película, se pueden habilitar más funciones. Correcto, correcto. Bueno, William, la verdad que me encanta. Podríamos hablar un montón de tiempo. Hay mucho por desgranar con respecto al tema del cine en Honduras, pero quiero centrarme más en esto de Eva, para que hagas una invitación final a toda la gente que está ahí del otro lado y que te pueda apoyar en este momento tan importante de tu carrera Ujú. y de tu película. Bueno, ahí está, ¿verdad? Sí. Bueno, hola amigos, los invito a partir de este 13 de agosto. Ah, no, espérate, eso está después, ¿verdad? Sí, pero no importa, vos tranquilo. Hola amigos, Eva ya está en salas nacionales. Los invito a ver esa película. Yo soy William Reyes y bueno, fue un gusto haber estado acá con vos. Un placer, querido. Bueno, sentido común, así se llama el podcast, porque tratamos de buscar sentido común y creo que tu película va a buscar ese sentido común que se necesita para desarrollar cine cada vez más profesional en Honduras. Te deseo el mayor de los éxitos. Como te digo, te conozco desde hace tiempo, más personal. Hemos compartido muchas ocasiones y me alegra muchísimo que estés en esta posición. Así que felicidades, Gracias y gracias querido. por el espacio. Un placer. Y bueno, usted que está del otro lado, apoye el cine hondureño, el bueno, y vaya a ver Eva, ¿eh? Y después haga sus comentarios, búsquelo a William en sus redes sociales, comente donde sea, comparta a los amigos, porque creo que es lo más importante de poder compartir esto bonito que es el cine y el cine de Honduras. Nos vemos en el próximo episodio.